Te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias porque nos permites llegar a este punto central del culto, que es poder escudriñar tu palabra. Queremos rogarte que al abrirla tú hables a nuestro corazón y que nuestro corazón pueda ser bendecido, fortalecido y retado a través de tu palabra. Queremos pedirte también que podamos aprenderla, podamos vivirla y podamos entenderla, Señor, de cuál es la responsabilidad y cuáles son los privilegios que como iglesia tú nos has dado, Señor. Gracias por ello, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Estaremos viendo durante este tiempo algunos temas relacionados con la iglesia como el cuerpo de nuestro Dios. Hay varios libros muy importantes que hablan acerca del tema de la iglesia. Cuando cada uno de nosotros nos unimos a una iglesia, regularmente nos dan un curso de catecúmenos para que entendamos un poco acerca de lo que es la doctrina, del por qué tenemos que bautizarnos, del por qué, de por qué tenemos que pertenecer a un lugar establecido llamado iglesia. También podemos aprender de manera muy general qué es lo que estructuralmente conlleva la iglesia. Por ejemplo, hermanos, en el curso propedéutico que nuestra iglesia comparte, que repito, hay muchas iglesias que también lo comparten, en este curso podemos aprender acerca de cuál es el gobierno de la iglesia. El pastor no es el que manda, el que ordena, por supuesto que no, hermanos. La iglesia tiene un cuerpo de gobierno donde por supuesto está incluido el pastor, pero no es el mandamás ni el que dice aquí se hace esto y todos caminamos hacia allá. En muchas ocasiones he tenido oportunidad de compartir lo que yo creo es una buena idea y bueno, pues a la directiva no le parece y se echa para atrás la idea. Así que no es, por supuesto, no es el pastor el que manda, tampoco un anciano. No hay un anciano que gobierne la iglesia, que sea el mandamás, ni porque sea el más estudiado, ni el que tenga más dinero, ni el que tenga más carisma. Por supuesto que no, hermanos. La iglesia tiene un sistema de gobierno y este sistema de gobierno aprendemos, digo de manera general, este sistema de gobierno está dado por los ancianos y estos ancianos van siempre en tres direcciones. Es el anciano docente, es decir, el pastor, el anciano gobernante, que es el que gobierna precisamente algunos aspectos de la iglesia, y los diáconos, hermanos, que los diáconos no son los chalanes de la iglesia, perdonen la expresión, no son aquellos, está sucio allá, llámale al diácono, hace falta que resalemos esa parte del muro, llámale al diácono. No, hermanos, o sea, los diáconos tienen una función diferente, muy especial también. Bueno, la iglesia como cuerpo pertenece también a un cuerpo mucho más alto. Esto también lo aprendemos en el curso. Es de manera muy básica, hermanos. Aprendemos que como iglesia pertenecemos a un cuerpo más grande que se llama presbiterio
y ese presbiterio pertenece a otro cuerpo más grande que se llama sínodo, y después ese sínodo pertenece al cuerpo más amplio que es a nivel nacional y que se llama Asamblea General. ¿Sí, hermanos? Entonces, esto es lo que poco a poco podemos ir aprendiendo, pero de manera particular aprenderemos también algunas características importantes y especiales de lo que es la iglesia. Uno de los primeros aspectos es saber, que hemos hablado acerca de esto, la palabra eclesía o eclesia, que está aquí anotada. La palabra eclesia tiene diferentes connotaciones muy sencillas, como el hecho de significar los que son llamados fuera. Pero también hemos visto de una manera particular y especial que no solamente son aquellos que son llamados fuera de una vida direccionalmente mundana. ¿Sí, hermanos? Somos llamados fuera, no del mundo, como estructura. Somos llamados fuera de una dirección mundana. Por eso leímos hace algunos domingos en Gálatas esta diferencia que hay entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. Direccionalmente la carne es pecaminosa, no esta, no corporal, esto es, Dios lo calificó, Dios lo creó y Él dijo, Génesis 1:31, es bueno que en gran manera bueno. Esto, hermanos, tu cuerpo es bueno en gran manera. Aquí no hay si estéticamente somos altos y tenemos una estatura de como ahora los modelos hombres, ¿no? De casi 2 metros o más. Y si yo no mido eso, soy como punto y aparte, pues no, hermanos. Cada ser humano es creado por Dios y Dios califica a esa persona, sea morena, sea alta, sea chaparra, sea delgada, sea guapo, no sea guapo, o tenga el cabello rubio, se lo pinte, no se lo pinte, lo ha creado bueno en gran manera. Así es, hermano. Por ello, cuando nos veamos en un espejo y veamos que tenemos ciertas cuestiones, digamos, Dios nos creó como buenos en gran manera. Pero Dios nos ha llamado del vivir en la carne direccionalmente. Vivir en la carne direccionalmente, eso es malo, eso es pecaminoso, es perverso. Acuérdense ustedes, manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas, ¿no, hermanos? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, los pleitos, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los celos, todo ello direccionalmente se llama vivir en la carne. Eso es pecaminoso. De ahí, de este mundo, Dios nos saca. Esto significa eclesia. Dios nos ha llamado de ahí. Direccionalmente mundanos. Aquellos que caminan en esta dirección son mundanos desde la perspectiva escritural, pero no quiere decir que el mundo sea malo. Estructuralmente Dios creó el mundo y ¿cómo lo calificó, hermano? Bueno en gran manera, ¿sí? Así lo creó Dios. Así, entonces, disfrutar las estrellas, disfrutar la creación, disfrutar la obra de las manos del hombre es bueno, hermanos. Pero Dios nos tomó, otra vez, esto es eclesia, Dios me tomó de una manera direccionalmente mundana o carnal. De ahí me tomó Dios, de ahí nos tomó Dios. Por eso somos eclesia. Esto significa, ahora, ¿para qué Dios nos tomó de aquí? ¿Para enclaustrarnos? No, hermanos.
No nos tomó de aquí para formar un grupo, esto sería sectario. Dios nos toma de aquí, corta toda relación y nos enclaustra en un lugar, que es lo que ha hecho la iglesia hoy por hoy. Nos hemos enclaustrado porque pensamos tener que ver con cuestiones políticas. ¿Es de quién? Del mundo. Eso es mundano. No es mundano. Ya dijimos que lo mundano es direccional. ¿Sí, hermanos? Entonces Dios ordenó al hombre que el hombre desarrollara cultura. Y esta cuestión cultural tiene que ver con todo lo que podemos ver en la cultura mexicana, en la cultura queretana, hermanos. Tenemos nuestro sistema de gobierno en Querétaro, tenemos también nuestro sistema de limpieza en Querétaro, sea buena o sea mala. Tenemos también nuestro sistema de salud en Querétaro. Tenemos muchas cuestiones, hermanos. Eso tiene que ver con la cultura. Y ahí es donde entonces entra el término eclesia. Porque este término eclesia también Dios nos ha llamado de una manera mundana, direccionalmente carnal de vivir, para enviarnos a esta cultura direccionalmente caída, pecaminosa, para que la eclesia pueda ser la luz de la tierra y la sal de la tierra. ¿De qué manera podremos ser luz y sal si nos enclaustramos, hermanos? Si vivimos direccionalmente igual de carnales, igual de mundanos. No, una vida así no puede salar y no puede alumbrar. Por ello, la expresión del Señor de decir, bueno, si tú tienes una lámpara y tienes tu buró y lejos de que la pongas arriba para que te alumbre, la guardas debajo del buró y cierras la puerta, no sirve absolutamente ¿para qué? Para nada, hermano. Porque no vas a poder ver con claridad y podrás tropezar. Lo mismo dice al respecto de la sal. Si la sal deja de cumplir su función, pues no sirve para nada, absolutamente para nada. Así que tenemos una responsabilidad importante, y es ahí donde Dios nos envió, donde Dios te envió a ti y a mí. Esta es una característica importante, hermano. Dios nos ha llamado de esta direccionalmente vana, pecaminosa, mundana manera de vivir, y nos ha reenviado a su cultura, a la cultura nuestra queretana, para transformar la cultura queretana. ¿Cómo? A través de nuestra vida, a través de nuestra fuerza como iglesia. Como les dije en un principio, pertenecemos a cuerpos más altos. No somos solamente un punto ahí en el espacio, hermanos. Tenemos pertenencia, tenemos también raíces profundas en la historia. A eso pertenecemos como iglesia. Y como iglesia local, Cristo la Roca, debemos y podemos hacer fuerza en diferentes aspectos. Miren qué bello la respuesta de la iglesia en nuestra última actividad del año, que fue nuestra cena. Tuvimos un rating, ¿no? Porque hace algunos años también tuvimos una excelente respuesta de la iglesia, casi 80. Hoy sobrepasamos los 80 asistentes, hermanos. Bueno, hicimos fuerza, pero no solamente debemos hacer fuerza para cuestiones de convivencia. La iglesia debe hacer fuerza en otras cuestiones. ¿Recuerdan ustedes que cuando la iglesia inició, tuvimos 2 chats adjuntos al chat de la iglesia Cristo la Roca?
formamos dos chats, uno de médicos y otro de abogados y licenciados que tienen que ver con esta cuestión de las leyes. Tuvimos, ¿cuál era el objetivo? Hacer fuerza. No formar a lo mejor un bufete, no formar a lo mejor un hospital, simplemente hacer comunidad y que esa comunidad hiciera fuerza en algunos aspectos. Pero, por ejemplo, hermanos, levanten la mano los profesores, los que son profesores de oficio, de cualquier área, universidad, los que son profesores de oficio. Aquí está, hermanos. No les dé miedo, hermana Sonia, levántenla bien hasta arriba. Muy bien. Ok, miren, hermanos, hay nuestra hermana Maricruz, ¿no? Son profesores de oficio. ¿Qué necesitan? Pues hacer comunidad, hacer fuerza, hermanos. Ingenieros, levanten la mano, por favor. Ingenieros, todos los que tengan que ver con ingeniería. Ahí está, miren, son un buen número. Gracias, hermanos. Oye, Analí, ¿eres ingeniero también? No. Sí, Analí, muy bien. Son ingenieros, hermanos. ¿Qué puede ocurrir aquí? Pueden ser médicos. Levanten la mano, por favor, los médicos. Todos los que tengan que ver con el área de la salud, hermanos. Bueno, porque dije, nada más el hermano Robert, no puede ser. Muy bien, miren, hermanos, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Podemos hacer comunidad, fuerza. No sé, hermanos, hay muchos oficios, pero solamente son ejemplos. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Tiene esta característica, esta responsabilidad. Hemos sido llamados de una manera de vivir direccionalmente carnal y mundana, para regresar a la cultura bajo una dirección que obedezca a Dios y que tenga la responsabilidad de impactar, es decir, de alumbrar y de salar la cultura. Esta es la responsabilidad de la iglesia, hermanos. La iglesia es el pueblo que Dios en su actividad salvífica apartó para sí. Vean lo maravilloso. No fuimos nosotros los que decidimos. Es Dios quien en una actividad salvífica, Dios apartó a la iglesia y dentro de la iglesia a cada uno de nosotros. Dios nos apartó para Él y Él es nuestro Señor, Él es nuestro guía, Él es el que nos dirige, Él es nuestro buen pastor, hermanos. Por ello, utilizando ahora la experiencia que como iglesia hemos vivido, no solamente con nuestra hermana Leti, sino podemos mencionar a nuestros hermanos que han sido llamados a la presencia de Dios y que hoy la iglesia llama a esa iglesia la iglesia triunfante. Esta iglesia triunfante también pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. Y Él como Señor nuestro llama a cada uno de nosotros en el tiempo y en la forma que Él quiere, porque somos de Él, porque Él nos llamó y Él nos apartó para Él, y nos ha apartado como cuerpo de Dios para dos cosas importantes, hermanos. Una, para mostrar su gracia. La iglesia no debe ser una iglesia que se avienta jitomates el uno al otro. No, hermanos. La iglesia para eso no ha sido llamada por Dios. La iglesia ha sido llamada para mostrar, para ser la imagen de su gracia. Porque cada uno de nosotros hemos sido objeto de la gracia de nuestro Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados, hemos sido apartados de diferentes lugares,
En diferentes condiciones hemos sido llamados y Dios nos ha formado como un solo cuerpo. Bien lo decía y lo explicaba nuestro hermano Robert. Si nosotros seccionamos el cuerpo, no funcionará igual, hermanos. Aquellas personas que lamentablemente pierden alguna extremidad, pierden algún dedo, pierden algún ojo, ya no tienen esta funcionabilidad completa. Y les hemos llamado personas con capacidades diferentes, hermanos. Pero Dios nos ha llamado para ser el cuerpo de Dios, para funcionar de una manera perfecta. Y en esta funcionabilidad la iglesia debe mostrar la imagen de su gracia. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Dios, mostramos al mundo la gracia de Dios, pero también la obra salvífica de nuestro Dios. ¿De qué sirve, dijimos, si prendemos una lámpara y la guardamos? ¿De qué sirve, hermanos? De nada. ¿De qué sirve reunirnos cada 8 días y cerrar la puerta? ¿De qué nos sirve, hermanos? ¿De qué nos sirve llegar a casa hoy y toda la semana guardar la Escritura, guardar nuestro cristianismo y salir a la calle para vivir nuestra propia vida direccionalmente carnal y mundana? ¿De qué servimos como iglesia? De nada, hermanos. Tenemos la responsabilidad en donde quiera que te pares de mostrar su gracia, pero también de mostrar su obra salvífica. De mostrar la obra salvífica de Dios en tu vida y en nuestra vida. Debemos demostrarlo también a nuestros hijos, hermanos. Este significado central e integral surgen de 2 aspectos principales que el apóstol Pablo en las Escrituras observa y comparte. Primero, la iglesia es la continuidad y el cumplimiento del pueblo histórico que Dios escogió, no Israel meramente, sino de este pueblo histórico, hermanos, de este pueblo del pacto, de este pueblo con el cual Dios estableció un pacto. Ese es el pueblo que Dios escogió desde el Antiguo Testamento y que lo ha cuidado y que en el Antiguo Testamento le llama remanente fiel. No por ellos, sino por la fidelidad de Dios en ellos. Porque efectivamente, hermanos, el pueblo de Dios fue llevado cautivo y fue también un pueblo opresor. Lo oprimieron, perdón con la expresión, lo oprimieron otros pueblos, hermanos. Pero aún ahí Dios guardó y perseveró un remanente un remanente fiel. Este es el pueblo, hermanos. La iglesia es la continuidad, el cumplimiento de ese pueblo histórico que Dios escogió. Y predomina aquí, hermanos, el aspecto histórico, pero también el aspecto de redención. ¿Había redención de Dios en el Antiguo Testamento? Sí había, hermanos. Entonces Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas ¿qué? Todas las familias de la tierra, todas, hermanos, todas las familias de la tierra. El cumplimiento es ahora también en la iglesia. La iglesia tiene que mostrar este cumplimiento salvífico a través de todo lo que nosotros vivimos y nos desarrollamos. En segundo lugar, cuando se habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, debemos observar 2 aspectos. Primero, su ser de la iglesia, y segundo, su carácter de la iglesia. Aquí
va a predominar este aspecto cristológico. Primero, dijimos, es el cumplimiento, el cuidado que Dios ha tenido con esta iglesia a la cual Dios ha llamado. Y segundo, este aspecto cristológico. La iglesia ha sido llamada por Dios para salir de una manera vana, carnal, pecaminosa de vivir. Pero la iglesia es iglesia única y solamente en Cristo. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Por eso la Escritura nos dice, no es del que quiere, no es del que corre. No, me casé con una persona inconversa, la llevo a la iglesia y la animo y le digo, ándale, escucha, ándale, ve, ándale, ponte allá, vamos, y estamos en la actividad. Eso no significa que es iglesia. La iglesia se fundamenta únicamente en la obra salvífica de ¿quién, hermanos? De Cristo. Nada más. Nada más. Por eso el Señor, otra vez digo, no es del que quiere. Yo puedo querer, hermanos. Mi hijo o mi hija no pueden quizás ser cristianos, pero yo sí. Yo soy pastor y yo quiero que ellos sean cristianos, pero aún y cuando yo soy pastor, aún y cuando yo los traigo domingo a domingo, eso no significa que ellos sean hijos de Dios. Única y exclusivamente es por este maravilloso llamado de Dios en Cristo. Por eso Efesios nos dice que en Cristo el Señor nos escogió desde antes de ¿qué, hermanos? De la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió y Él nos llama en un tiempo preciso. En ambos casos, hermanos, la salvación otorgada en Cristo tiene esencialmente un aspecto, por un lado, corporativo como cuerpo de Dios y por otro lado, una cuestión individual. Como cuerpo de Dios, nosotros hemos sido llamados para desarrollarnos en diferentes aspectos y que la iglesia pueda mostrar estos dos aspectos, su gracia y también su obra salvífica. En diferentes aspectos, hermanos, pero también de manera particular. No somos una iglesia sola, es decir, yo soy iglesia, yo soy solo y yo en mi hogar tengo mi culto y enseño la Escritura y en mi hogar yo cuido a mis hijos y ya no, para eso es el principio de una cuestión sectaria, a menos que no hubiera iglesia. Si Dios te mandara por trabajo, no sé, hermanos, a la sierra, y allá en la sierra no existe iglesia y te queda, no sé, a 3 o 4, es que yo he estado en la sierra, hermanos, y hay iglesia en la sierra y miren que los hermanos caminan 3 o 4 horas, les estoy hablando de camino, 3 o 4 horas hacia arriba, porque la iglesia está arriba. Y no hay pretexto. 3 o 4 horas de camino, niños que llevan. Pero si no hubiera iglesia, escúchalo, hermano, si no hubiera iglesia, tú eres la iglesia. Y tú tienes la responsabilidad de enseñar, de guiar, de cantar, de fortalecer estos aspectos cúlticos también con tu familia de manera particular, porque no hay.
Entonces tú tienes pero habiendo iglesia, hermano, esto ya raya en sectarismo. Yo la estudio, yo con mi familia, no. De manera particular esto no es parte del plan de Dios. El plan de Dios de manera particular para nosotros, hermanos, es mostrar la gracia de Dios y su obra salvífica en nuestras diferentes actividades de maneras particulares, en nuestros oficios, en la educación, en la medicina, en la ingeniería, en la abogacía, en donde estemos. Dios ahí, de manera particular, tiene a su iglesia, y esa eres tú. Y tenemos esta responsabilidad, pero de manera corporativa, la iglesia es la iglesia del Señor, es el cuerpo glorioso de Cristo, que este es el título de un libro que habla de iglesia, el cuerpo glorioso de Cristo. Esto es la iglesia, de manera corporativa, hermanos, de manera corporal. Y pertenecemos a un cuerpo más alto, hermanos, y mucho más grande, no solamente nacional, sino universal. Es por ello que a la iglesia le llamamos Iglesia Católica, porque lo católico tiene que ver con la universalidad, no así la iglesia que se denomina católica, porque no es universal. La iglesia de Jesucristo sí es universal. Por eso se le llama católica, hermanos. Apostólica, pero no, ¿qué? No romana. No romana. Somos apostólicos, ¿por qué? Porque estamos sustentados en las enseñanzas de los apóstoles también y de los profetas. ¿Sí, hermanos? Entonces esto es la iglesia. La iglesia tenemos esta característica. Hemos sido llamados por Dios para salir direccionalmente fuera de esta forma de vivir carnal y pecaminosa, mundana, para ser enviados a la cultura y poder salarla y poder alumbrar la cultura de manera corporativa y de manera particular. En ambos casos, hermanos, recuerden ustedes, esto es dado para la iglesia, esto es recibido también para la iglesia solo y únicamente en la comunión del pueblo escogido. Tú vas a poder ser cristiano y pertenecer a la iglesia de Jesucristo solamente en el vínculo de la iglesia. En el vínculo, hermano, de esta comunión del pueblo escogido. Podemos ser corporalmente una iglesia, pero aún y entre nosotros, no todos son hijos del pacto. Y es ahí donde tenemos que abrir los ojos, Marco. Tú que tienes niños, yo que tengo hijos. ¿Te gustaría que tu hijo o tu hija se casara con un creyente? A mí sí. Y esto es lo primero que le digo a mis hijos. Si no es creyente en Jesucristo, ni me lo presentes. Así, hermanos, así de radical, así de tajante. No, es que yo se lo comenté a mi hija Débora, que es la mayor. Te pueden gustar todos, y qué bueno, y que me digas, mira, este me gusta, aquel me gusta, qué bueno, qué gustos dan, pero bueno, ¿no? Qué bueno que te guste. Pero eso es otra cosa, hermanos. Me gustaría que se casara con un creyente y oro a Dios y espero en Dios que así sea. Sí, sí me gustaría.
que ya se enamoraron dos jóvenes de la iglesia, de las mejores familias. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno! Y pienso, este joven es cristiano. ¿Y saben cuántas decepciones nos podemos llevar, hermanos? No, el ir a una iglesia, el estar, no te hace cristiano. El cristiano solo sí es en Cristo, hermano, y en la comunidad de fe, en la comunión. Por eso los padres tenemos que orar y que nuestros hijos sean cristianos. Porque yo exijo, pero te doy. No, hermanos, tenemos que orar a nuestro Dios. Una comunidad cristiana se cimienta solo sí en la comunión del pueblo escogido, en la comunión del pueblo del pacto, en este shalom que hay, hermanos, en este vínculo relacional. Esto es la iglesia, a esto Dios nos ha llamado, a esto Dios nos ha apartado, ser el pueblo escogido, el pueblo que tiene comunión con el Creador y que ha sido enviado también a la cultura para transformarla. No somos menonitas, ni amish, ni nada por el estilo, somos la iglesia del Señor. Somos una iglesia abierta, pero radical. Y otra vez vuelvo a decir, lo radical no tiene nada que ver con connotaciones malas, perversas, hermanos. Lo radical viene de la expresión de raíz, de dónde tomas para nutrirte. Este es el aspecto radical. Nosotros somos radicales porque bebemos de raíz de las Escrituras. Este es el aspecto diferente, hermanos. Entonces la iglesia tiene esta gran responsabilidad también. La iglesia en el Antiguo Testamento fue llamada el cajal o quejal del Antiguo Testamento. La iglesia se llamaba en el Antiguo Testamento la Asamblea de Dios. Cuando existía el tabernáculo de reunión, hermanos, se tocaban las trompetas y toda la iglesia, es decir, toda la asamblea de Dios se reunía alrededor del tabernáculo para escuchar la voz no del sacerdote, sino de Dios a través de su siervo. Y Dios hablaba y el pueblo escuchaba y el pueblo respondía. Por eso, domingo tras domingo se toca la trompeta y la iglesia es reunida en culto público alrededor no de los cantos, alrededor no de una buena relación entre nosotros, alrededor de una no convivencia, hermanos, alrededor, hermanos, tampoco de una estructura. No somos convocados para ser un número más en una iglesia gigantesca. Somos llamados por Dios domingo a domingo para reunirnos alrededor de la proclamación de la palabra de Dios. Por ello, el pastor debería concluir, pero no se hace por cuestiones también mañosas de la otra iglesia, pero el pastor debería concluir diciendo: esto es palabra de Dios. Y la iglesia debería responder: amén. Hoy no lo hacemos, por supuesto, porque
quizás confundiríamos, hermanos. Pero esto tiene que quedar en nuestro corazón, hermanos. Entender que nos hemos reunido no para un espectáculo, para grandes espectáculos que les gusten, diferentes opciones, hermanos. Tenemos la cultura. Hay grandes espectáculos, hermanos. Grandes espectáculos, donde ustedes pueden ir y pueden salir también bendecidos, hermanos, de estos espectáculos que les gustan. Pero la iglesia no es un espectáculo. Venimos a escuchar, como en el Antiguo Testamento, el quejal, la palabra expuesta de Dios. Y tiene la iglesia una responsabilidad: poder decir amén. Traducido es que, hermanos, no solo así sea, así lo haré, como tú, Señor, lo has ordenado. Esto fue lo que el pueblo hebreo respondió cuando se le dio la ley. Todo lo que tú has dicho, haremos. Cuando Josué también compartió, le dijeron el pueblo, esta comunidad, esta asamblea de Dios respondió y le dijo: Josué, haremos todo lo que tú nos has dicho, solamente te pedimos una cosa: esfuérzate, sé valiente, que siempre permanezca en tu boca la palabra de la ley. Esta fue la exigencia del pueblo. Ustedes son el pueblo de Dios hoy en el Nuevo Testamento. ¿Qué le exigirían a su pastor? ¿Que diga más chistes? ¿Que meta imágenes? ¿Qué le exigirían a su pastor, hermanos? ¿Que se vaya de vacaciones? No, hermanos. Que predique fielmente ¿qué? La palabra de Dios. Que predique fielmente la palabra de Dios. Por último, hermanos, también podemos hablar al respecto de la iglesia como el verdadero pueblo de Dios. Hay muchas iglesias llamadas iglesias. Los mormones se llaman Iglesia de Jesucristo, hermanos. Es increíble en la temporada decembrina qué cosas tan maravillosas hacen, hermanos. O sea, que dejan a uno boquiabierto. De verdad, hermanos. En esta temporada de Adviento, personalmente me gusta seguir mucho a un grupo de músicos. Y hacen cosas increíbles, maravillosas, hermanos. Y tocan himnos que son nuestros. Ellos tienen el coro, diría yo, más profesional, más bello, más todo del mundo. Del mundo, hermanos. Sus voces son realmente profesionales, sus músicos, pero no son, ¿qué? Iglesia. No son iglesia, hermanos. Hay un grupo un cuarteto adventista, y algunos dicen, ellos sí son cristianos. No son iglesia. Pero este cuarteto canta, quizás como yo, como algunos otros, ¿no, hermanos? Cantan muy bien, excelente, pero no son iglesia. Los testigos de Jehová, que se llaman también su salón del reino, ni son iglesia, ni el reino. La única y verdadera iglesia, podemos hablar de la iglesia romana, no es iglesia.
no hay un papa. La iglesia de Jesucristo, no hay un vicario que sea hombre. La única iglesia de Jesucristo es la iglesia que ha sido llamada por Él, que ha sido redimida por Él, que ha sido restaurada por Él y a nivel universal. Y tenemos un Padre que no es el que está en Roma. Y tenemos un vicario que no es humano. Tenemos al Espíritu, ¿quién? Al Espíritu de Dios, como el vicario de Cristo. Podemos hablar de muchas, hermanos, que lo haremos en su momento. Se llaman iglesia, pero hay una sola y verdadera iglesia. Y esta sola verdadera iglesia está cimentada solamente en Cristo. Vean conmigo estos dos pasajes. Primero, Primera de Corintios 12, 28. Primera de Corintios 12, 28, por favor, hermanos. Dice la Escritura, hablando de la iglesia corporal, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de ¿qué? De lenguas. Las preguntas: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dicen las Escrituras. ¡Qué maravilloso, hermanos! La iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, Dios le ha fortalecido y le ha dado a diferentes aspectos para nutrirla, para fortalecerla, hermanos. Pero hay una sola cabeza, y esa sola cabeza es Cristo. Cristo, hermanos. Entonces, ¿cómo es que podemos ser llamados iglesia? Miren este texto a continuación. Mateo capítulo 16, por favor, que es nuestro texto fundamento como iglesia Cristo la Roca. Mateo capítulo 16, versículo, déjenme dárselos para que no lo leamos meramente desde ahí. Versículo 13 en adelante, dice la Escritura, hermanos: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y bueno, ellos dieron respuesta que ustedes pueden ver. Pasamos entonces al versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, léanlo en voz alta conmigo, hermanos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la respuesta de Pedro. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahora, ¿quién dices tú? En esto se fundamenta la iglesia. Aquí se encuentra la verdadera iglesia, porque somos confesionales, hermanos. Jesucristo te pregunta de manera directa: ¿quién soy yo para ti? Y el creyente
como dice el Señor Jesucristo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Pablo dice en Efesios, hemos sido apartados por Dios desde antes de la fundación del mundo, y se hace concreto en tu respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si hay esta respuesta, no de labios, hermanos, esto es algo que debemos entender como iglesia. Hermano, no significa que el hecho de que un día levantaste la mano y dijiste quiero aceptar a Cristo, como eso te hace salvo y te hace creyente. No, te hace creyente en lo que hay en tu corazón. Esta respuesta confesional que das a Dios, sea en un momento en el que levantaste la mano o en toda tu vida, hermano. Es una cuestión confesional del corazón y se concreta en lo que tú y yo vivimos a diario. ¿Qué es Jesucristo para ti? Él es tu Señor, entonces vivimos en esa dirección. Él es mi Señor. Pero si solamente fue una respuesta de labios afuera, podremos entonces sí vivir vidas dobles, fracasos, fracaso tras fracaso. Podemos vivir así, hermanos. No quiere decir que el estar en Cristo es de triunfo en triunfo, pero sí hay esta seguridad de la vida, hay frutos, y el Señor dijo, no porque tú me digas que soy tu Señor serás oído, sino por tus frutos que te conoceré. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia del Señor. Este es el cuerpo corporativo. Y entonces el Señor, en base a esta respuesta, le dice a Pedro, que fue el que habló por la comunidad, versículo 18. Léanlo conmigo en voz alta, por favor, hermanos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca y las puertas del Hades. Ahora déjenme, ustedes lo saben, hermanos, porque muchos de ustedes son cristianos de años, pero se los voy a recordar. ¿Qué ocurre aquí? Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, yo también te digo que tú eres una piedra pequeña. Y sobre esta roca, diciendo Cristo, sobre esta roca, sobre tu confesión de que yo soy el Señor, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecen. ¿Habrá lucha? Sí la habrá, pero no va a prevalecer, hermanos. Sí habrá lucha, pero el Hades no prevalecerá, porque la victoria está ¿en quién? En Jesucristo. Sí podrá haber bajas, pero la victoria está segura, porque la ha ganado ¿quién? Cristo. Por eso es que nos ha llamado. Por eso es que somos iglesia, hermanos, pero somos iglesia para ir a la cultura y transformarla a través de ese pacto relacional con Dios, de esa vida que nosotros vivimos en Cristo, de la verdadera iglesia. Con esto concluyo, hermanos. ¿Una familia se busca o no? Por supuesto que hay excepciones, y hay excepciones por diferentes situaciones, sí, hermanos, que ya nos peleamos, pero una familia sana se busca, sí se busca. ¿Qué pasó ahora hace unas semanas, hermanos, en la temporada navideña?
¿qué hacemos? ¿Nos busca nuestra familia o buscamos a nuestra familia? Y ya sea que ellos vengan a Querétaro o que nosotros vayamos, dependiendo, ¿no? Y nos buscamos. ¿Y qué pasa cuando nos vemos en familia? ¿Qué hacemos, hermanos? Nos amamos. Acaba de venir la familia de Ale, bueno, una muy pequeña parte, ¿no? Su mamá y su hijo vinieron, los saludaron, estuvo muy contenta, la vimos diferente, radiante. ¿Por qué? Porque estaba su familia. ¿Qué pasa cómo estuvieron ustedes, hermano Ángel? ¿Tristes? ¿Molestos? Así diciendo, ay, ¿para qué vienen? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo los recibieron? Así, hermanos, nos buscamos, ¿no? Nos amamos. Estuvo la hermana Juanita también con nosotros una temporada, la hermana también contenta. Hermanos, así estamos. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Somos o no somos hermanos en Cristo? No hay eso, hermanos. Si alguien viene a la iglesia, a veces lo pasamos desapercibido. Y deberíamos estar como contentos, felices de verlos, de saludarlos, de volvernos a abrazar, de recibirlos bien, de hablarnos. Le dijo la directora a mi esposa, porque en diciembre les dio un regalo navideño, la directora. El regalo navideño es que les iba a dar un día más de descanso. Ese era el regalo, ¿no? Sí, pero bueno, dice uno, bueno, ya, qué bueno que hubo un regalo navideño. Mandó un chat en plena Navidad, pero bueno. Y por supuesto, ningún maestro respondió. Pues todos estaban en sus actividades, hermanos. Ninguno respondió y se enojó. Y les mandó al otro día un mensaje diciendo, no hay regalo navideño. Y aquí nos vemos el día que les dije. Y bueno, ya en la reunión les dijo, es que cuando yo mando un mensaje, y creo que todos estaremos de acuerdo aquí, cuando usted, hermano, manda un mensaje, espera que ¿qué? Una respuesta. ¿Está mal? O mandamos mensajes y decimos, pues, ahí que pase lo que pase. No, hermanos, mandamos un mensaje y esperamos que alguien que nos responda. Esto fue lo que le dijo la directora y en ese punto estoy de acuerdo, no en la forma ni en el día, pero yo mando un mensaje y me gusta que me respondan. Eso es correcto, está bien. Y entre nosotros no. Entre nosotros alguien manda algo y lo manda al desierto, hermanos, al vacío. Somos el cuerpo de Dios, ese cuerpo glorioso que tiene como objetivo mostrar la imagen de su gracia y su obra redentora en nuestra vida. Esa es la responsabilidad y se concreta en todas las áreas de la vida, hermano, en todas las áreas.
en todos los grandes o pequeños detalles, ahí también se concreta esto. Si alguien manda un mensaje tan sencillo, podemos responder. Si alguien quiere acercarse a otro hermano, hablemos, hermanos, visitémoslos, visitémonos, invitémonos a tomar un café, invitémonos a comer, invitémonos, hermanos, entre jóvenes. Muchachos, ustedes ni se conocen. Ustedes, yo no sé ni qué les gusta, ni qué no les gusta, ni vamos a salir a jugar, no podemos. Dije, bueno, a lo mejor y los muchachos son de otra generación, ¿no? Vamos a jugar a través de la computadora, muchachos, no podemos. Dicen, ¡ay! ¿De qué planeta son? Muchachos, ustedes ni se conocen. ¿Cuándo van a salir al cine juntos? ¿Cómo van a noviar entre ustedes? Bueno, sí hay quienes son. Sí hay quienes y no vinieron hoy. Pero ¿cómo, hermanos? Nosotros como papás podemos estar preocupados. ¿Quién será los cónyuges de mis hijos? Porque no tenemos esa comunidad. No tenemos esta comunidad. Muchachos, ustedes tienen que romper esto y hacer comunidad. Y empezar a salir juntos, a jugar juntos, a visitarse juntos. Porque cuando ya una señorita o un joven de nuestra iglesia anda de novia o de novio con alguien que no es cristiano, decimos, qué desobediente. No, qué desobedientes nosotros, hermanos, que no entendemos que somos iglesia y que tenemos que hacer comunidad. Eso es parte de nuestra responsabilidad, hermanos. A ello nos llamó el Señor. Me da mucho gusto, por ejemplo, que en algún momento hay parejas cristianas y que el Señor las persevera. Me da muchísimo gusto también cuando el Señor llama a una de las parejas que no fue cristiana y Dios tiene misericordia y el Señor obra de una manera poderosa, hermanos. Pero no es, esto no es lo que el Señor ha mandado, sino son excepciones que el Señor hace en su gran soberanía. Lo que Él nos ha mandado es obedecerle, mostrar, hermanos, la imagen de su gracia en nosotros y su obra salvífica. Estemos en pie, hermanos, para orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias porque nos has llamado para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Somos la iglesia, Señor, tu iglesia, y queremos pedirte, Padre, que tú obres en cada corazón, de tal manera, mi Dios, que cada uno de nosotros, de manera particular y corporal, podamos mostrar tu gracia y tu obra salvífica en nuestra vida, de tal forma que podamos traer a tu nombre gloria en cada aspecto de nuestra vida. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.